Hola a todos, bienvenidos a Paréntesis Podcast. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy me encuentro solo, no está mi esposa, pero espero que para el otro jueves nos pueda acompañar. De verdad, una bendición nuevamente poder compartir otro miércoles más, ¿verdad? Con ustedes. Hemos venido hablando ya hace varios episodios sobre lo que nos manifiesta Marcos 7:21 en su palabra, ¿verdad? Ya hemos venido nosotros explicando esto y recordando siempre, ¿verdad? Que nuestro propósito en esta tierra, el propósito por el cual también el Señor Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y Él resucitó, ¿verdad? Venciendo a la muerte, no solo fue únicamente para darnos la salvación de la paga del pecado, sino que vino también a restaurar toda su naturaleza divina en nosotros, que fue perdida, que se perdió en el huerto del Edén al momento de pecar. ¿Y a qué me refiero con esto? A toda esa maldad que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado en Marcos 7:21 al 23, que dice que hay muchas cosas que están en nuestros corazones y que nos contaminan, ¿verdad? Entonces, cuando somos salvos de la paga del pecado al momento de reconocer al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos ya, estamos con esa libertad o con esa tranquilidad y gozo de que nosotros ya no vamos al infierno, ¿verdad? Porque el Señor Jesús murió por nosotros, pero no solo vino a morir por nosotros para que nosotros fuéramos librados de irnos al infierno, sino que también nos vino a liberar de toda esa maldad que hay en nosotros, en nuestro corazón, porque la realidad es de que aunque seamos salvos, seguimos con las mismas cosas en el corazón que nos hacen querer seguir pecando, ¿verdad? Todo eso que casi que por instinto, desde que nacemos, nosotros ya venimos con esa tendencia al mal, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús vino a restaurarnos, vino a cambiar ese corazón enfermo que tenemos y a restaurar su naturaleza divina en nosotros. ¿Y con qué objetivo? La palabra dice que nosotros debemos buscar llegar a tener ese carácter de Cristo, a poder tener esa estatura del varón perfecto, habla la palabra de Dios. Y esa estatura del varón perfecto se refiere a Cristo, es decir, que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Eso es, en realidad, es el camino, ¿verdad? Este proceso o es en qué consiste el cristianismo, ¿verdad? En ese proceso de restauración en donde el Señor nos va limpiando nuestro corazón hasta poder llegar a tener su carácter, ¿verdad? Pero eso tiene un propósito, un objeto. Y esto nos lo dice Mateo, que son bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y asimismo dice, sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, una cosa es ser salvos de la paga del pecado y otra cosa es entrar al reino de los cielos, otra cosa es poder ver al Padre. Entonces, explico esto, yo sé que lo hemos explicado varias veces, ¿verdad? Pero para los que nos están sintonizando por primera vez, de eso se trata el cristianismo, ¿verdad? De ese proceso de restauración que comienza desde que nosotros somos salvos de la paga del pecado, que aceptamos al Señor Jesús, hasta que vamos caminando en nuestro caminar cristiano, en donde Cristo va transformándonos hasta su imagen. De eso se trata el cristianismo, ¿verdad? ¿Y para qué? Para poder llegar a tener un día un corazón limpio. Y entendiendo también de que nosotros solos no podemos llegar a eso. Solo es la sangre de Jesucristo, es el poder de su Espíritu Santo, es su palabra la que nos va limpiando, ¿verdad? Solos no podemos, si pudiéramos solos, la realidad es que no hubiera tenido que venir el Señor Jesús, pero como nosotros no podíamos, no somos suficientes para eso, estamos lejos de eso, tenía que venir un Cordero perfecto que se llama Jesucristo, ¿verdad? A sacrificarse por nosotros para que pudiéramos obtener no solo la salvación de la paga del pecado, sino la oportunidad de nuevamente poder entrar al reino de los cielos, de nuevamente poder regresar a nuestro Padre, porque nuestro Padre es un Dios santo, ¿verdad? Y por eso su palabra dice, sin santidad nadie lo verá, ¿verdad? Pero estamos hablando de verlo, no estamos hablando de que no íbamos al cielo, sino de verlo, ¿verdad? Entonces, importante entender eso. Y hoy estoy solo ahora, Marcos 7:21 al 23 nos dice las maldades que hay en nuestro corazón, menciona 13 maldades, ya hemos visto hasta la octava maldad que fue la semana pasada, que era el engaño, y ahorita
vamos con la siguiente, que es la lascivia, dice. Y lo vamos a leer nuevamente. Porque Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. Y hoy nos toca la lascivia. Y miren, esta es una de las situaciones, creo que hemos visto varias maldades. Yo creo que nos han traído, pues creo yo que nos han confrontado, por lo menos a mí lo han hecho, conmigo lo han hecho, porque nos damos cuenta que hay diferentes tipos de adulterio, de fornicación, de engaño. Uno a veces solo tiene la idea de una, o cuando hablamos de adulterio solo pensamos en lo físico, cuando vemos que hay muchas. Entonces a mí me ha ido confrontando. Sin embargo, la lascivia creo que es algo que creo que todos tenemos una idea de qué es la lascivia, ¿verdad? Y hoy quiero entrar a eso porque esa maldad que consiste, ¿verdad? Que es la lascivia, es algo de lo cual nosotros debemos de ser sanos, ¿verdad? Porque miren, tanto en lo espiritual como en lo natural nos trae tantos problemas, destruye matrimonios, destruye vidas y definitivamente el Señor anhela, ¿verdad? Que nosotros seamos libres de eso y Él está siempre dispuesto a liberarnos de eso, ¿verdad? Aquí el problema es más que todo es que nosotros estemos dispuestos, porque el Señor siempre va a querer sanarnos de eso, pero muchas veces nosotros no queremos, ¿verdad? Entonces, entrando ya con este tema, tenemos que ver o saber en primer lugar qué significa lascivia o qué es el significado que tiene, ¿verdad? En este caso, si nos vamos al diccionario de Strong, en griego, ¿verdad? La palabra lascivia viene del griego aselgeia. Y esto significa libertinaje. Y principalmente se refiere al libertinaje sexual. Se refiere también significa disolución. Es una conducta abominable por ir en contra de la moral y la ética. En otros diccionarios también nos menciona que significa imprudencia, descaro, desvergüenza, ¿verdad? Libertinaje, insolencia. Y así hay algunos otros. Pero en términos generales podemos decir que la lascivia es ese deseo excesivo de algo o de alguien, ¿verdad? Y esto ya nos dice bastante, ya podemos ir viendo por dónde va esto. Es un apetito excesivo por una cosa, específicamente o tal vez más puntualmente sobre placeres sexuales, que es donde más se manifiesta esto, ¿verdad? Y que nos lleva a tener un carácter inmoral. Y mire, y no solo es el desenfreno sexual, ¿verdad? Sino que se puede interpretar o entender que es todo el deseo excesivo por algo, por alguien, ¿verdad? Cada quien podemos nosotros preguntarnos de verdad por qué tenemos ese deseo excesivo sobre algo o sobre alguien, ¿verdad? Y como lo vamos a ver, principalmente es lo sexual, pero veremos también que hay otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manifiesta esta lascivia o qué formas de manifestación tiene la lascivia según la palabra de Dios en nuestra vida? Y una de las primeras que vamos a mencionar es la resistencia a afrontar las actitudes de pecado que tenemos, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Que nosotros tenemos esa naturaleza de resistirnos a reconocer el pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos acomodamos, muchas veces incluso ya nosotros tomamos como normal ciertos pecados, ¿verdad? Ya vivimos, ya no es que solo pequemos, ¿verdad? De vez en cuando, sino que nosotros ya vivimos en esa vida de pecado, ¿verdad? Practicando un pecado y también nos negamos, a pesar de que nosotros puede que oremos, puede que a veces tengamos algún tipo de relación con Dios, pero incluso cuando estamos orando nos negamos a confesar ese pecado. Y miren, no necesariamente porque no lo sepamos, sino porque no queremos dejar ese pecado. Esa es la realidad. Muchas veces estamos deleitándonos en ese pecado. Lo deseamos tanto, nos gusta tanto que ya ni siquiera lo queremos confesar porque queremos vivir en esa vida, ¿verdad? Y queremos en cierta parte manipular a Dios, ¿verdad? O pensar que Dios no se da cuenta de esos tipos de cosas o como que no le importa mucho esto, ¿verdad? Entonces hay una resistencia de nosotros a querer dejar ese pecado, una resistencia y esa resistencia se debe mucho
porque deseamos tanto ese pecado, por eso es que ahí viene la lascivia, ¿verdad? Es un deseo excesivo sobre ese pecado, que nos resistimos a dejarlo, entonces no lo confesamos, no queremos salir de ese pecado y lo mantenemos, a pesar de que puede ser que estemos en una relación con Dios, y si no la tenemos, peor todavía, porque ahí estamos todavía más acomodados, ¿verdad? Tenemos un corazón ya, y lo digo también por testimonio, ¿verdad? Cuando uno está sumergido en el pecado sexual, principalmente, tenemos ya cauterizado el corazón, ¿verdad? Cada vez estamos dispuestos a más, cada vez estamos con menos convicción de pecado en nuestro corazón. Puede ser que hayan cosas que incluso nosotros no pensamos hacer un día, pero como seguimos con ese pecado, viviendo en ese pecado, poco a poco fuimos llegando a otros niveles. Y ese pecado ya no nos confronta, ya nos deleitamos en lo mismo, ¿verdad? Y no queremos salir de él, ¿verdad? Ya no es nada más que sepamos simplemente no lo confesemos, sino que no queremos confesarlo porque estamos felices en ese pecado, ¿verdad? Cometiendo ese pecado. Entonces, una de las formas en que se manifiesta este pecado de lascivia o esta maldad de la lascivia es de que no queremos confesarlo. Y miren, en Proverbios 30:20 dice, como aquí lo mencionan o hacen un ejemplo de una mujer adúltera, ¿verdad? Y dice Proverbios 30:20, dice, la mujer adúltera come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Miren, prácticamente, aquí esto obviamente está hablando de la mujer adúltera, habla aquí de la mujer adúltera, pero se sabe obviamente que se está hablando de hombre y mujer, ¿verdad? No es que esté hablando específicamente de la mujer, sino que está hablando de los hombres y las mujeres, ¿verdad? Y aquí se refiere, dice, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. ¿Qué quiere decir? Peca, hacemos las cosas malas, incluso sabemos que está mal, pero incluso nos autoengañamos diciendo no he hecho mal, ¿verdad? A veces hasta pensamos que como tenemos algunas buenas obras, pensamos que como cometemos ese pecado, ya ni lo miramos malo, porque pensamos que porque hicimos otras cosas buenas, ese pecado no es pecado, ¿verdad? No he hecho nada malo. Y miren, es algo tan evidente en nuestra vida, ¿verdad? Porque, y lo digo también por testimonio, porque así viví yo tanto tiempo, pero también el Señor nos llama o nos amonesta, ¿verdad? A que nosotros podamos cambiar ese tipo de vida. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 5, 7 al 9, nos dice, límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. El Señor nos está amonestando, ¿verdad? De que Él ya se sacrificó por nosotros. Él ya vino a morir por nosotros. Y no solo para librarnos de irnos al infierno, sino que también de poder ser liberados y tener una vida del reino de Dios. ¿En qué consiste la vida del reino de Dios? En paz, justicia y gozo, dice su palabra. Porque es una realidad que uno cuando vive con esto, a pesar de ya conocer al Señor Jesús, de haberlo aceptado, vivimos en esclavitud, ¿verdad? Al nosotros estar en este pecado de lascivia, la realidad es de que arruinamos nuestra vida primeramente y definitivamente también arruinamos a la vida de los que nos rodean, ¿verdad? Puede ser esposa, esposo, hijos, familia, ¿verdad? Porque esto definitivamente veremos más adelante, pero nos trae tantos problemas, ¿verdad? Trae divorcios, trae hijos odiando a sus padres, trae pobreza, trae miseria, trae tantas cosas, ¿verdad? Y es miseria espiritual y también miseria natural. Entonces, el Señor anhela limpiarnos de esta maldad, ¿verdad? Y no solo para que vivamos aquí tranquilamente y que podamos tener una vida de paz y gozo acá, sino que también nosotros podamos, al irnos de esta tierra, haber sido liberados antes de esa maldad y poder nosotros cada vez parecernos más al Señor Jesús y poder tener ese gran galardón, ¿verdad? Que es poder verlo a Él y poder estar en su presencia por siempre y para siempre. Como segunda forma, vamos a mencionar la otra forma de cómo se manifiesta la lascivia en nuestros corazones o en nuestra vida. Y es
una de las manifestaciones es que nos resistimos a aceptar límites, ¿verdad? Límites o restricciones en nuestra conducta, ¿verdad? No queremos. Miren, y eso se manifiesta. Tal vez no todos los tenemos, todos tenemos esto en el mismo grado, pero el hecho de no querer tener autoridad, el hecho de no querer que alguien nos diga no hagas esto, ¿verdad? Lo experimentamos los que tenemos tenemos la bendición de habernos casado, o incluso al que no se haya casado, al que tiene pareja, nos damos cuenta que, y vemos más en estos tiempos, ¿verdad? Que hay una lucha entre las parejas, entre los matrimonios, en donde quién tiene más poder sobre el otro, ¿verdad? Eso se refleja, ¿verdad? En los matrimonios, en las parejas. Ya hay una lucha, en vez de ser en realidad de estar en un mismo sentir, dentro de los dos dentro de la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios. Vemos una lucha de voluntades, ¿verdad? En donde alguien quiere imponerse sobre el otro. Y vemos que a nadie le gusta, ¿verdad? Yo no te voy a responder por eso. Ni yo, que no sos mi mamá ni mi papá, para que yo haga lo que tú querrás. No nos gusta aceptar algún límite, ¿verdad? A pesar de que muchas veces es lo que nos conviene, ¿verdad? Tener un límite, definitivamente. Más si estamos casados, ¿verdad? Tenemos que tener un límite. No podemos vivir como antes. Pero una de las formas donde se manifiesta la lascivia es el hecho de no querer aceptar límites, de resistirnos a cualquier tipo de restricción. Y eso lo vemos en los vicios, lo vemos en todo. No queremos tener un límite en ninguna de esas situaciones, ¿verdad? Y miren, eso nos lleva a la tercera forma de cómo se manifiesta la lascivia. Y la lascivia se puede manifestar en la glotonería, en la embriaguez, toda indecencia, el desenfreno en las emociones y en los deseos, ¿verdad? Y miren, esto va bien ligado porque, por ejemplo, cuando hablamos de glotonería, no solo se refiere al tema de la comida, que eso también, definitivamente. Vemos, con mi esposa lo hablamos, hay un gran problema de salud en toda la humanidad, ¿verdad? Mala alimentación, deseos desbordados, ¿verdad? Por comer sin límite y también comiendo lo que no nos conviene, ¿verdad? Lo que nos hace daño. Podemos ver gran parte de la población que está con problemas metabólicos, etcétera, en tema de salud. Entonces, en la glotonería definitivamente se manifiesta esto, y porque no hay un freno, no nos gusta el límite, son deseos desbordados por la comida. Pero también está por la embriaguez, ¿verdad? También vemos nosotros cómo se desborda el deseo, ¿verdad? Por querer ingerir más licor, por embriagarse, ¿verdad? Y miren, cuando aquí también hay que entender también que en la palabra habla de glotonería y embriaguez, y aquí lo estamos hablando lo específico, pero también hay glotonería y embriaguez sobre otras cosas. Puedo embriagarme en ira. ¿A cuántos no nos ha gustado nosotros enojarnos? Nos gusta que nos incluso poner en su lugar a la gente, querer demostrar que yo tengo más poder que la otra persona, querer demostrar que a mí nadie me manda, querer demostrar, ¿verdad? Que yo soy el que impongo mi voluntad. Esa es una embriaguez por el tema de la ira, igual que la glotonería. O sea, no solo necesariamente tiene que ser en la comida, puede ser glotonería incluso en el trabajo, puede ser glotonería incluso por cualquier objeto o persona, ¿verdad? Ese es el hecho de, básicamente todo va enfocado en ese deseo excesivo sobre alguna cosa, sobre alguien, ¿verdad? Y que no nos trae definitivamente nada bueno a nuestras vidas, y que nos está minando, ¿verdad? Porque miren, esto trae tanto problema en nuestros matrimonios, en las familias, en el trabajo, en las amistades, en los negocios, por ese deseo excesivo, ¿verdad? Sobre algo que no nos conviene. Y básicamente, cuando hablamos de glotonería, ya hablamos en términos generales, pero la glotonería en sí es darle rienda suelta a cualquier tipo de deseo carnal, ¿verdad? Como dijimos, no solo es la comida, y es entregarse a los placeres, vicios, ¿verdad? Perversiones o excesos de este mundo, ¿verdad? Y entonces, esto va todo contrario a lo que Dios quiere. Miren, es impresionante, pero
Todos tendemos a esto. Lo que pasa es que cada quien lo agarra de diferente forma, ¿verdad? Algunos por la comida, algunos por lo sexual, algunos por el trabajo, algunos incluso por algún deporte. Y nos damos cuenta que no estamos hablando de, por ejemplo, deporte. El deporte no es malo hacerlo, ¿verdad? Es algo bueno, nos ayuda. Incluso el Señor nos manda, nos amonesta que cuidemos nuestro cuerpo. Pero cuando el deporte, cuando el ejercicio se convierte en mi Dios y lo pongo sobre Dios, encima de Dios, ahí se convierte, ahí estoy dando, prácticamente manifestando la lascivia que hay en mí. De igual forma el trabajo es bueno, es algo que el Señor incluso nos manda a hacer, pero cuando ese trabajo hace que sacrifique mi relación con Dios, hace que sacrifique incluso a mis hijos, a mi esposa, ¿verdad? Ahí estoy manifestando la lascivia, ¿verdad? La lascivia que hay en mi corazón es ese deseo desbordado fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces eso se puede manifestar en muchas cosas. Lo que pasa es que hay un engaño. Y vemos que culturalmente tal vez solo juzgamos a los que tal vez toman mucho, juzgamos tal vez a los que tienen algún tipo de adicción, ¿verdad? Pero cada quien manifiesta la lascivia de diferentes formas. Tanto está mal el que se embriaga bueno, aquí ya estamos hablando de un exceso, estamos hablando de embriagarse. Tanto está mal el que hace eso, como el que también sacrifica a Dios y a su familia por estar trabajando, o lo hace por un deporte, ¿verdad? Como les dije, nada es malo, pero todo lo que ponga os quiera sustituir a Dios va a ser siempre una manifestación de la lascivia que hay en nuestros corazones, ¿verdad? Y eso va contrario a todo lo que a lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y tenemos un ejemplo claro con Asaf, ¿verdad? Asaf, en este caso, estamos hablando de un profeta, ¿verdad? En Salmos 73, 25. Son los salmos de Asaf, ¿verdad? Y en Salmos 73, 25, él dice, ¿verdad? Miren, él ya había pasado, aquí, para darles un poco de contexto, él incluso se había quejado con Dios porque veía que él no prosperaba en muchas cosas, incluso que veía prosperar al malo, haciendo... y él estaba enojado con Dios porque veía prosperar al que hacía las cosas malas. Y hasta que el Señor lo hizo entender cuál era el verdadero propósito, ¿verdad? De nosotros en esta tierra, sabiendo que las cosas materiales, todo lo que vamos a conseguir acá, títulos, dinero, premios, poder, etcétera, no va a tener ninguna injerencia ni ninguna incidencia en el reino de los cielos, ¿verdad? Lo que va a tener incidencia, lo que de verdad importa es cuánto del carácter de Jesús se formó en mí, cuánto permití yo que Él quitara todas estas maldades de mi corazón, ¿verdad? Eso es lo que va a importar. Y en Salmo 73, 25, en ese contexto, Asaf, después de haber entendido de que Dios habló con Dios prácticamente, él se humilló a Dios, le pidió dirección, se arrepintió también de muchas cosas, de todo lo que había dicho, y el Señor le dio revelación, y al fin entendió, y dice en Salmo 73, 25, en modo de pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo yo en la tierra. Imagínense a la conclusión que llegó Asaf en este caso, ¿verdad? Él ya había entendido, prácticamente entendió qué es lo que le espera a las personas que no desearon nada de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que le espera a las personas que no desearon que su corazón cambiara y se fueron, dieron riendas sueltas? En este caso del cual estamos hablando hoy, a la lascivia, por ejemplo, ¿verdad? Y miren, es tan fácil dar riendas sueltas porque nuestra carne eso es lo que desea. Deleitarse en todos esos excesos, no tener límites, ¿verdad? Es todo lo contrario a lo que Dios nos mandó, es todo lo contrario a lo que Dios nos pide, ¿verdad? Entonces es tan fácil irnos por ese lado y nuestro corazón está inclinado a ese lado. Por eso es que somos tan necesitados de Jesús para que nos salve de esa inclinación hacia el mal. Y en específico el tema de hoy, que nos salve de esa inclinación a la lascivia, ¿verdad? A los excesos que nos ofrece este mundo. Porque aquí te dice el mundo: ¿para qué vas a tener solo una mujer si puedes tener más? ¿Para qué te vas a casar si puedes quedarte soltero y disfrutar de cualquiera? Y lo digo para hombres y para mujeres.
¿por qué voy a estar conforme con lo que me ha dado Dios si puedo ambicionar más, no importando que pase por encima de cualquier otro, ¿verdad? Incluso vemos tanto tema de positivismo y, y de coaching ahorita de vida que incluso impulsan, ¿verdad? Prácticamente nos impulsan a decirnos que todos tenemos que ser millonarios, ¿verdad? Y ese es el éxito y vamos tras de eso, ¿verdad? Como que esa fuera la voluntad de eso, como que si ese fuera el propósito eterno de Dios para nosotros, ¿verdad? Como que conste con esto, no estoy diciendo que el dinero sea malo en sí, pero sí prácticamente es fomentar todo ese deseo excesivo sobre algo, ¿verdad? Y por eso es que ahí estamos viendo personas, y lo digo yo porque lo hice yo también un tiempo, el estar yendo por dinero sobre todas las cosas, no importando si estuviera bien mi matrimonio o no, ¿verdad? Pensando que si yo lograba ese dinero, lograba tener mucho dinero, ya estaba cumpliendo con mi papel como padre o como esposo, ¿verdad? Cosa que es un total engaño, ¿verdad? Porque no es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios antes de comenzar a escuchar tantas filosofías, consejos, ¿verdad? Como si yo no conozco esto, es fácil que cualquier corriente o filosofía me pueda engañar porque no voy a tener un filtro. Mi filtro es esto. Si yo no conozco esto, ¿cómo voy a saber que el que me está diciendo, que me está aconsejando algo, me está aconsejando algo bueno, que sea conforme a la voluntad de Dios? ¿Verdad? Todos decimos, hagamos la voluntad de Dios. Sí, queremos hacer la voluntad de Dios, pero esta es la voluntad de Dios, aquí está. Ahora la pregunta es, ¿la conocemos? ¿Verdad? Porque si no la conocemos, es momento de nosotros poder comenzar a alimentarnos, porque este es nuestro manual, ¿verdad? Nuestro manual de vida. Entonces, importante, ¿verdad? Ya mencionamos esto de la embriaguez, de esto de la glotonería, ¿verdad? Y Jesús nos amonesta en Efesios 5:18 con este tema. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Miren, él mismo nos está amonestando, ¿verdad? Que no nos embriaguemos con vino, porque en eso hay disolución, dice. O sea, miren, ahí hay problemas, ¿verdad? Y saben que es bien, esto es tan delicado, porque vemos nosotros que cuando uno puede que se embriague, vemos cómo se manifiestan tantas cosas del corazón del ser humano, ¿verdad? Algunos se ponen, activan prácticamente lo sexual, ¿verdad? Otros se ponen más iracundos de lo que son, ¿verdad? Porque vemos los problemas que hay cuando alguien se embriaga y personas que incluso la ira que pueden tener se aumenta todavía muchísimo más y hay hasta tragedias, ¿verdad? En medio de esa embriaguez, lo hemos visto, lo vemos nosotros todas las noches en fiestas que mueren incluso solo porque se pasaron rozando, se pasaron diciendo un par de cosas y es tanta la ira que incluso podemos darle muerte a una persona. Imagínense a qué grado se puede llegar, o a qué nos puede llevar esto, ¿verdad? Y por eso el Señor nos amonesta y nos dice, antes bien sean llenos del Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, somos llenos de la verdad de Dios, somos llenos de su palabra, llenos de su voluntad, ¿verdad? Para poder hacer lo correcto. Entonces, Él nos está mandando a esto, ¿verdad? Y está claro, pues no tenemos como que excusa de decir, es que Él no me dijo esto o no conozco esto. Todo está en su palabra, por eso es tan importante conocerlo. Entonces, quisiera pasar para la cuarta forma. Miren, esto es prácticamente aquí es para que nosotros vayamos, aquí podemos decir, estamos explicándolo en términos generales, ¿verdad? Pero cada quien tenemos la responsabilidad de poder ir más allá, ¿verdad? Aquí todos tenemos el tiempo, podemos ahí sí que apartar tiempo y ir más allá, ¿verdad? Esto solo es un poco, aquí cada quien nos corresponde profundizar más sobre esto. Ya entrando a la cuarta forma, ¿verdad? Que en donde se manifiesta cómo se puede manifestar la lascivia, es esa constante vivencia de fantasías en nuestra mente, fantasías perversas sobre todo, ¿verdad? Miren, principalmente esto va más orientado a lo sexual. Va más orientado a lo sexual y miren, esto es tan delicado y lo menciono porque definitivamente esto va más enfocado. Yo creo que
tanto a hombres como mujeres nos afecta, ¿verdad? Pero creo que los hombres hemos sido todavía un poquito más o bastante más afectados con este tema, ¿verdad? Creo que este es el tema de la lascivia o las adicciones sexuales son las que a nosotros como hombre creo que nos han tenido cautivos tanto tiempo y han arruinado matrimonios, relaciones, familias, ¿verdad? Y es algo con lo cual la mayoría no quiere lidiar. Prácticamente son pecados que se los guarda el hombre y vive a veces en secreto toda su vida con esto, ¿verdad? Viviendo a veces viviendo doble vida, ¿verdad? Porque es tan excesivo el deseo, ¿verdad? Por la perversión sexual, por lo sexual que se vive doble vida, ¿verdad? Tratando de tener un matrimonio, pero desatando todas mis perversiones sexuales con otra persona, ¿verdad? Y eso es algo de lo cual el Señor nos debe liberar, miren, si queremos nosotros entrar al reino de los cielos. Definitivamente con esto no podemos entrar, con esta mente retorcida, con la cual todos hemos lidiado y estamos lidiando, no nos permite a nosotros a tener esa vida del reino de los cielos. Y es importante, ¿verdad? Que nosotros como hombres, y hablo ahorita como hombres porque obviamente hablando también un poco del testimonio que el Señor me permite ahora dar, ¿verdad? Miren, el hecho de nosotros llegar a un matrimonio con este pecado, ahí sí que a flor de piel y no haberlo tratado, puede estar, llevar ahí sí que a la muerte a nuestro matrimonio, ¿verdad? Y es una situación que definitivamente eso acarrea maldiciones también para nuestra familia, para nuestros hijos, ¿verdad? Y el Señor es algo de los cuales, de las cosas que nos quiere sanar, ¿verdad? Y miren, no solo espiritualmente, sino que en lo natural. Cuando nosotros estamos llenos de todas estas fantasías mentales perversas, no podemos disfrutar de nuestra esposa sexualmente, y lo digo también sexualmente, emocionalmente, porque esto nos drena, no nos permite poder nosotros expresar todo ese deseo a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque ese deseo lo tenemos repartido en 1000 imágenes mentales, en muchísimas mujeres. Y el deseo sexual que nosotros le deberíamos dar a nuestra mujer, no se los damos por este tipo de pecado que tenemos en nuestro corazón, que es la lascivia. Y definitivamente eso, ¿qué pasa con eso? Acarrea problemas en el matrimonio y acarrea divorcios. No digamos si esos deseos mentales no solo se quedaron en deseos mentales, sino los llevé a cabo, ¿verdad? Hay otra vez consecuencias todavía más fuertes porque definitivamente puede terminar con una familia, ¿verdad? Entonces es algo con el cual tenemos que tratar, y se los digo por experiencia. Muchos a veces piensan que porque solo se quedaron en sus pensamientos, en sus fantasías, no están haciendo nada malo. Y recordemos qué nos dice la palabra del Señor cuando nos dice que desde que nosotros deseamos a la mujer de nuestro prójimo en nuestro corazón, ya estamos adulterando. O sea, no es necesario ni siquiera llegar al acto como tal. El hecho de desear, ya estamos cometiendo adulterio, y esa es una. La otra cosa importante es de que, por experiencia se los digo, o sea, todos estos pensamientos, si nosotros vivimos en esa vida de pensamientos pecaminosos, esa vida de fantasías sexuales, miren, tarde o temprano van a llegar al siguiente paso, que es acometerlo. Y es algo por eso es que es algo tan delicado, ¿verdad? Algo tan delicado que con urgencia debemos irlo a poner delante del pie de la cruz, delante de Jesucristo, para que nos ayude y nos salve, ¿verdad? Y solo Él lo puede hacer, porque yo como hombre, yo entiendo esos deseos desbordados que nos llevan a cometer este tipo de situaciones, porque son deseos desbordados y probablemente desde pequeños venimos con esa influencia, ¿verdad? Y solo el Señor Jesús nos puede sanar, solo el Señor Jesús, ¿verdad? Y miren, aunque a veces se mire difícil, pero el Señor dice en su palabra también que Él no menosprecia, no desecha el corazón contrito y humillado. Entonces,
la persona que se humilla y pide ayuda al Señor, diciéndole: Señor, no puedo sin ti, estoy cautivo con esto, ayúdame, sálvame, porque no quiero hacerle daño a mi familia, no quiero seguir en no quiero ofenderte a ti, necesito que me limpies de eso. Yo les aseguro que el Señor va a obrar en ustedes, ¿verdad? Pero necesitamos tomar esa decisión de decir: Señor, ayúdame, yo no quiero esto para mi vida, ¿verdad? Entonces, es algo a lo cual lo tenemos que poner bastante atención. No todos los hombres somos iguales. Sin embargo, sí menciono esto porque lo he visto en la experiencia, también por propia experiencia, pero también lo he visto con muchas personas, con muchos hombres que a veces piensan que porque no están cometiendo ese pecado o llevándolo real al acto como tal, no están cometiendo pecado. Y también los he visto que muchos años pasaron así, pero al fin cayeron a los años, ¿verdad? No necesariamente se va a caer en ese momento ya dando el otro paso, sino que es un proceso donde el corazón se va cauterizando, donde cada vez voy haciendo más mío ese pecado, hasta el momento que ya no puede, que ya no tenga límites y llegue a otro punto. Y miren, puedo arruinar a toda mi familia. Y si le estoy hablando a alguna persona que ya cometió eso y ya surtieron las consecuencias o los efectos de ese pecado, también hay esperanza en esto, ¿verdad? Porque el Señor promete en su palabra también cambiar los tiempos y dar nuevas oportunidades, porque Él es fiel, Él es misericordioso y Él puede restaurar, incluso puede restaurar matrimonios, puede restaurar familias. Y si no lo hace porque no es su voluntad, créanme que les va a dar otra oportunidad para poder salir adelante en su vida y poder, ahí sí que ya sea hacer otra familia o lo que Él nos vaya diciendo, pero sí va a cambiar o nos va a dar otra oportunidad para que nosotros podamos enderezar nuestra vida. Eso es algo real, el Señor lo promete, ¿verdad? Porque Él es misericordioso, para siempre es su misericordia, nueva es cada mañana, dice su palabra. Entonces, tampoco pensemos que ya se acabó todo, que ya no tenemos esperanza. Y se los digo por testimonio. Tengamos el deseo o tomemos la decisión, más que todo, porque puede ser que el deseo no tengamos ese deseo de pedirle a Dios, pero tomemos esa decisión de nosotros acercarnos y pedirle ayuda, porque Él está dispuesto a acercarse también a nosotros y a podernos sanar y a podernos librar de todo, ¿verdad? De todo mal. Y miren, en Hebreos 4:15 al 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cuando habla de sumo sacerdote está hablando de Jesús. Entonces dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque Jesús se hizo hombre y pasó por esas mismas tentaciones, pero sin pecado. Pero Él vivió eso, Él nos compadece porque Él supo que es estar en esa posición. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren qué esperanza de verdad. O sea, aquí no nos está diciendo: miren, acérquense con pena, acérquense confiadamente. Es decir, soy su padre, aquí estoy esperándolos, pídanme ayuda y háganlo confiadamente como que son hijos, porque son hijos. Porque yo los voy a ayudar, dice. ¿Y por qué dice? Para alcanzar misericordia y miren, y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, Él va a dar ese oportuno socorro. Él es nuestro pronto auxilio, Él nos ayuda. Solo hay que pedirlo, ¿verdad? Entonces, tengamos fe, recordemos que según 2 Timoteo 1:7, que dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el Señor nos ha dado ese espíritu y nos ha dado prácticamente todas las herramientas para que nosotros podamos ser liberados de todo esto. Y sobre todo, nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Él. O sea, tenemos esa potestad de ser llamados hijos de Dios, lo cual también nos abre la puerta para poder nosotros entrar confiadamente a su trono, dice, para hallar misericordia, para hallar gracia. Y aparte nos ha dado revestido también de su gloria por don, en este caso, y nos ha dado ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y para qué es ese espíritu? ¿A qué se refiere eso? Porque vamos a tener el poder de tomar las decisiones, la fe para poder tomar las decisiones,
y para poder nosotros acercarnos a Él y confiar en que sus promesas se van a cumplir en Él y confiar de que Él perdona nuestros pecados y también confiar de que Él también nos limpia de toda esa maldad que hay en nosotros. Entonces, en conclusión, urgentemente debemos de ser liberados de esta maldad, que es la lascivia, es la maldad número 9 que menciona Marcos 7, 21 al 23, ¿verdad? Y que definitivamente es una maldad que podría impedir nuestra entrada al reino de los cielos, ¿verdad? Ya explicamos y lo vuelvo a recalcar porque hay mucha confusión a veces con eso. Entrar al reino de los cielos no es lo mismo que ser salvos. Salvos al momento de ser nosotros aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos salvos de irnos al infierno, pero ya entrar al reino de los cielos conlleva más situaciones. Cada quien decide si permite que el Señor nos limpie de todas estas maldades que hemos ido habiendo, y en específico la de este programa, la que nos tocó en este episodio, es la lascivia, ¿verdad? Pidámosle al Señor, acerquémonos confiadamente y seamos libres de esta maldad que de verdad que nos lleva a tener tantos problemas, no solo espirituales, sino que en lo natural también, ¿verdad? Entonces ha sido una bendición poder estar con ustedes. Los animo a que sigan perseverando. El Señor, créanme que su palabra, no me crean a mí, créanle a su palabra, que Él dice en Juan 3:16, que su voluntad es que nadie se pierda y que todos, no solo que nadie se pierda, sino que todos puedan tener esa vida eterna, ¿verdad? Que la vida eterna, ya hablamos, que es ser uno, poder entrar al reino de los cielos, poder estar con Él en su presencia por los siglos de los siglos, ¿verdad? Que eso significa, tenemos que hacer un programa solo para ver qué significa eso, porque eso es mucho, ¿verdad? O sea, es muchísimo más, ¿verdad? Que es solo ver lo que eso ya sería, creo que con eso sería lo mejor que podríamos obtener, pero hay mucho más que conlleva entrar al reino de los cielos. Entonces, recuerden también que Él es el que produce en nosotros el deseo por su voluntad, por hacer su voluntad. Lo único que tenemos que hacer es pedirlo. Si no lo tenemos, pidámoslo, porque Él es fiel y le va a poner ese deseo en nosotros para buscarlo cada vez más. Entonces, que Dios me los bendiga y esperamos verlos para el próximo miércoles.